Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola a todos y bienvenidos al programa que les llega directamente desde Holanda y en colaboración con esta emisora de radio. 1992 ha sido el marco de las celebraciones de los 500 años de la llegada de los europeos a América. Y en Radio Enlace tampoco queremos dejar pasar desapercibido ese aniversario. Una de las primeras tierras americanas que vio Cristóbal Colón fue la isla de Cuba. Esa hermosa isla caribeña se hizo además famosa hace algunos decenios por sus emisoras de radio, y en realidad, a pesar de muchos altibajos, la radio sigue siendo muy importante hoy en día en Cuba. Hoy vamos a charlar en Radio Enlace con Juan Carlos Roque, un colega y amigo de la radiodifusión cubana, para hacer una especie de intercambio, ya que varios de nuestros programas del servicio de transcripciones, como el Europarade y la versión de Radio Enlace para ese servicio, son muy populares en Cuba. Sí, enhorabuena este intercambio con ustedes dos en el habitual Radio Enlace, programa que escucho frecuentemente para estar al día en materia de medios de difusión en el mundo. Bueno, Juan Carlos, sabemos que la radio cubana está celebrando este año su 70 aniversario. Cuba fue el primer país latinoamericano en contar con este medio que sigue siendo muy popular. Entonces, amigos radioenlacistas, vamos a echar un vistazo, por decirlo así, a la radio cubana con ayuda de Juan Carlos Roque, periodista y director de programas en Radio Rebelde de La Habana. Voy a hablarles brevemente de cómo se produjo la primera emisión radial en Cuba. Fue el 22 de agosto de 1922, y según relata el escritor e investigador Oscar Luis López en su libro sobre la radio en nuestro país, ese día el veterano luchador independentista Luis Casa Romero irrumpió con la señal radial. Justamente cuando sonó el acostumbrado cañonazo de las 9 de la noche, nació la 2LC. De hecho, se produjeron dos grandes acontecimientos: la salida al aire de esa señal y posiblemente la utilización por vez primera en el mundo de la voz de una mujer. Porque resulta que Casas Romero pidió a su hija que leyera el parte del tiempo aparecido en un periódico ese día. No obstante, años después no se asumió esa fecha como el inicio de la radio en esta isla del Caribe, sino el 10 de octubre de ese mismo año, cuando el presidente de la República leyó a través de la radio un mensaje a la nación. Por suerte, hoy día respetamos ambas fechas. Es algo así como una jornada de la radio cubana que comienza el 22 de agosto y se extiende hasta el 10 de octubre. Este año un poco más extensa, porque la celebración será hasta diciembre, porque el aniversario es algo redondo, 70 años. Bueno, Juan Carlos, se dice que ya en la época de antes de la Revolución, por allá en los años 50, las emisoras proliferaban en Cuba de forma incontrolable. Sí, eran cientos y cientos de plantas radiales en toda la isla, y muy comerciales, por cierto. Claro, las había con todas las condiciones. De hecho, eran grandes empresas como CMQ Radio y Televisión. ¿Qué sucedió entonces con la llegada de los rebeldes al poder? Porque, si no estoy mal, ahora las emisoras no pasan de unas 50. Bueno, la radio y la televisión pasaron al Estado. Con el tiempo fueron quedando las estaciones más importantes, distribuidas racionalmente por toda la isla. Hoy día cada provincia tiene su emisora de radio y también su canal de televisión, que alterna su programación con uno de los dos canales nacionales. Unas 30 emisoras son territoriales y otras municipales. Uno de los fenómenos radiales más apasionantes de este siglo en Latinoamérica, por allá en las décadas de los años 50 y 60, fue el fenómeno de las radionovelas. Cuba tuvo gran influencia en ese medio. ¿Se sigue todavía con la tradición de las radionovelas en Cuba? Para orgullo de muchos realizadores, las radionovelas siguen proliferando, no solo en las emisoras nacionales, sino también en las provinciales. Y la calidad sigue en ascenso. La popularidad también porque, a diferencia de otras épocas en que las radionovelas cubanas eran adaptaciones de grandes obras literarias, tanto nacionales como extranjeras, en la actualidad son muchos los escritores de radio que reflejan la realidad nacional.
No es extraño encontrar radionovelas con las que la mayoría de los oyentes se identifican plenamente, porque sencillamente son temas que los toca muy de cerca. Ese fenómeno de las radionovelas tuvo su momento cumbre con aquella que escribió Félix Cañet llamada El derecho de nacer. Sí, cuentan que fue todo un éxito. Félix B. Cañet fue el padre de la radionovela, además de ser un excelente compositor musical. Y hoy día los realizadores cubanos y de América Latina siguen su escuela, es decir, su técnica radiofónica desde el punto de vista dramatúrgico. Esa novela radial se pasó en casi todo el continente latinoamericano, y hoy día es curioso escuchar a nuestros abuelos reseñando aquella época en que la radio era un espectáculo. Y cuentan que se reunían decenas de personas junto al radio para escuchar las radionovelas, lo mismo mujeres que hombres. Juan Carlos, dime una cosa, ¿esta situación especial que vive la isla no ha afectado la realización de esos programas dramáticos? Porque esa programación especializada requiere de muchos recursos, entre ellos un elenco artístico de calidad. Es cierto lo que planteas, pero esos gastos son insignificantes, porque la radio sigue siendo barata. Más costosa es una novela para televisión, y a pesar del periodo especial, se siguen produciendo, porque hay que entregar al pueblo también algunas producciones nacionales. De hecho, la radio está obligada a ofrecer esa opción, porque ya tiene un público asiduo que sigue las novelas. Y es tan interesante ese mundo, donde el oyente tiene que imaginárselo todo, que no hay razones para frenarlo. Hay quienes dicen que la radio cubana perdió su frescura, que con el triunfo revolucionario dejó de ser la abanderada en Latinoamérica. Otros dicen todo lo contrario de los momentos actuales. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Juan Carlos? Mira, si bien la radio tuvo una época de estancamiento, debido a que era difícil introducir ideas innovadoras, porque sencillamente no se aceptaban, hoy día, y desde hace una década más o menos, las cosas han ido cambiando. Por fin nos dimos cuenta que un programa de radio es un organismo vivo, que debe estar en constante movimiento, porque si no perece. Se acabó entonces la monotonía. Surgió el informativo Siendo Radio de 5 a 9 de la mañana, hace unos 7 años. Y ese nacimiento revolucionó la radio cubana. No faltó quien quiso en parte imitar lo que oían, pero ese programa de Radio Rebelde fue como una chispita que luego se extendió a todos los realizadores. Y para bien de todos. Entonces, Juan Carlos, ¿podría decirse que la radio cubana trata de informar y divertir? No solo eso, Alfonso, sino que educa también. En cuanto a la recreación, para que tengan una idea, de las 900 horas de programación que transmite la radio cubana, el 45% corresponde a espacios musicales. En esos programas puedes encontrar de todo, aunque lamentablemente muchas veces predomina el gusto del productor. Y creo que esto casi sucede en casi todas las emisoras del mundo. Radio Enlace, el mejor pretexto para quedarse en casa. Y seguimos conversando con nuestro colega en La Habana, Cuba, Juan Carlos Roque. Ahora acerca de la radio, sobre todo en las circunstancias actuales de periodo especial. Diario XL de la Radio Nacional Cubana. Para toda Cuba, 7:13 minutos. El radioperiodismo contemporáneo tiene un nombre. Exclusivo de Rebelde. Quienes consideran que los recientes acontecimientos... Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece si comenzamos con algo muy actual? ¿Ha afectado la falta de combustible a las transmisiones de radio y televisión? Hasta el momento en muy poca medida, porque las más de 50 emisoras que tenemos aquí siguen laborando diariamente, solo que algunas han reducido el horario de transmisión. ¿Qué podemos interpretar con eso? ¿Que se han disminuido un tanto las opciones en la radio cubana? No, Jaime, porque esas reducciones de las que hablo se han hecho en el horario de la madrugada, cuando en realidad la inmensa mayoría de los cubanos descansamos. No obstante, emisoras como Radio Rebelde y Radio Reloj trabajan las 24 horas. Bueno, Juan Carlos, ¿y de qué manera queda afectada la radio cuando se producen los apagones, que según tengo entendido son diarios, con excepción de los domingos? Las emisoras siguen su programación, unas veces porque están en zonas priorizadas, donde no hay cortes eléctricos, y otras porque disponen de plantas eléctricas. ¿Qué sucede? Bueno, los apagones no se producen de manera general, sino por zonas, lo que nos obliga a continuar la transmisión, porque cuando falta la corriente en un municipio, en otros no. Bueno, yo creo que esto de los apagones, Juan Carlos, hay que explicarlo con más detalles. Y los tengo. Se producen de lunes a sábado, 3 horas diarias, en horarios escalonados, de 2 a 5 de la tarde
y de 5 a 8 de la noche, 2 veces a la semana respectivamente, según corresponda. Y los apagones de 4 horas se producen una vez por semana, de 8 de la noche a 12. Para esto hay un plan que los vecinos conocen de antemano, y es precisamente la radio, el medio de difusión, que diariamente se encarga de recordar estos horarios en que faltará la corriente. Como ven, no se trata de cortes a lo loco. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la radio cubana en el periodo especial. De seguro ustedes tendrán otras preguntas, ¿no? Sí, Juan Carlos, por supuesto, porque en Radio Enlace queremos ofrecer una amplia panorámica sobre los medios de difusión en Cuba. De ahí que hayamos acudido a ti porque te conocimos personalmente en una visita que hicimos al Instituto de Radio y Televisión, el ICRT. Sí, fue en 1989. Recuerdo que conociste muy bien la radio por dentro. Visitaste Radio Progreso, Radio Habana Cuba, Radio Ciudad de La Habana y también Radio Rebelde. Y el intercambio con los realizadores fue muy valioso. Para toda Cuba, 7:28 minutos. Exclusivo de Rebelde, el radioperiodismo contemporáneo. Amigos de Exclusivo de Rebelde, recuerden que tenemos en el aire un nuevo segmento, pero que aún no tiene nombre. Llámenos a nuestros teléfonos 323818 o al 328317 o escríbanos a Radio Rebelde. Recuerden que esperamos sus cartas, al igual que sus llamadas telefónicas. Sí, fue una gran experiencia, sobre todo en Radio Rebelde, donde se transmite el Europarade, programa que produce Radio Nederland. A propósito, tenemos entendido que en Radio Rebelde se transmite un noticiero nacional de radio al que se encadenan las restantes emisoras cubanas. ¿Por qué esta decisión? ¿Es que con este desaparecen los noticieros propios de cada emisora? Sí, respondo a tu primera pregunta. El noticiero nacional de radio surgió a mediados de enero de este año como una necesidad imperiosa. Como saben, la televisión cubana también ha tenido sus reajustes, y de esto podemos hablar en un próximo Radio Enlace. Pues bien, al desaparecer el noticiero de televisión a la 1 de la tarde, la dirección política del país estimó que la radio debía suplir ese vacío en cuanto a información. De esta forma se mantenía una opción noticiosa en ese horario que en Cuba se dedica al almuerzo y al descanso, para luego continuar las labores. Surgió así el Noticiero Nacional de Radio, de 1 a 1:30 de la tarde, espacio del cual soy fundador junto a otros compañeros. A Juan Carlos queda pendiente una respuesta tuya acerca del asunto de los noticieros que te planteaba Alfonso. Es cierto. En cuanto a los noticieros que se generan en las restantes emisoras, estos siguen en sus respectivos horarios, como siempre, respondiendo a los intereses del público oyente de una determinada región, como es el caso de las plantas provinciales o municipales. Esos noticieros continúan reflejando la problemática local a manera de radio comunitaria, que de hecho es muy popular, se escucha bastante. Y por otra parte, las restantes emisoras nacionales mantienen también sus noticieros. Hay que recordar que la prensa escrita ha tenido una reducción notable y la radio tiene que asumir ese papel. Para finalizar, Juan Carlos, creo que bien pudieras referirte a esas reducciones. El problema está dado en la falta de papel. Las reservas que tenía el país se han ido agotando y los recursos monetarios por ahora no pueden ser destinados a la compra de papel periódico. Hay otras prioridades, como la alimentación, por solo citar un ejemplo, que hay que resolver de inmediato. Por lo pronto, la tirada de periódicos se ha reducido. Granma, que es el órgano central del Partido Comunista, sale de martes a sábado. El periódico Trabajadores se edita solo los lunes y el Diario de la Juventud los domingos. De esta forma, cubren toda la semana, siempre con la presencia de uno de ellos. De ahí la importancia de la radio en esta etapa que me imagino no será eterna. Afortunadamente luchamos porque no. En ese sentido ya comienzan a realizarse las primeras pruebas con papel cubano, obtenido a partir del bagazo de la caña de azúcar. Buenas noches, Cuba. En el aire exclusivo de Rebelde, su noticiario cubano de talla extra, que en su emisión de hoy martes 2 de octubre les llevará en instantes un contacto con Diosdado Masó, quien estará informándoles sobre el inicio hoy del Seminario Internacional sobre Papel Periódico a partir del bagazo de la caña de azúcar. La radio cubana en periodo especial, un tema del que pudiéramos estar hablando horas y horas. En la próxima emisión les cuento algo más e incluso podemos referirnos a la televisión. Pues de ello, Juan Carlos, hablaremos en el próximo Radio Enlace, en un enlace entre Hilversum, Holanda, y La Habana, Cuba, y a través de las antenas de esta emisora amiga. Será hasta entonces, y gracias por su sintonía. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.